Les doy la bienvenida a todos a este video tutorial. En este video vamos a aprender cómo elaborar una tabla de amortización de una deuda mediante Excel. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es identificar e ingresar en las celdas adecuadas la información que necesitamos para elaborar esta tabla de amortización. Necesitamos 4 datos. Y aquí lo tenemos en esta sección a la cual vamos a llamar encabezado. Esta es la sección del encabezado de la tabla de amortización. Comencemos a identificar y a consignar en estas celdas específicamente los datos que necesitaremos. Comencemos con el valor de la deuda. El problema habla de una pareja recién casada que adquiere un condominio. Este cuesta 160.000, pero paga un enganche de 50.000 y la diferencia lo va a ir pagando después. Por lo tanto, la deuda que contrae va a ser igual a los 160.000, que es el valor del condominio, menos los 50.000, que es el enganche que se pagó. Y le damos enter. Por lo tanto, queda debiendo 110.000 lempiras. El problema menciona que se va a pagar en 24 mensualidades. Y este es el siguiente dato del encabezado, n periodos. O número de periodos que sería 24. Y aquí a la par, para especificar de qué se trata, si años, meses, bimestres, semestres, escribimos meses. Notenemos que esto lo escribimos en una celda aparte, no en la misma celda que hemos consignado los 24 meses o el número 24, porque necesitamos que este no tenga texto, solo sea número. La tasa de interés con la que se va a trabajar es el 24% convertible mensualmente. Como dice que es convertible, vamos a dividir ese 24% que implícitamente sabemos que es anual entre 12 meses que tiene el año, en vista de que es convertible mensualmente. Escribimos entonces igual y escribimos el 24% pero en tanto por 1, que sería 0.24. Pleca de división 12 y le damos enter. La tasa de interés va a ser de 0.02. Y luego el pago mensual. No menciona cuál es el pago mensual, por lo tanto debemos calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la función igual pago de Excel. Escribimos igual pago. Esta función es para encontrar la anualidad o renta de una deuda, del pago de anualidades. Nos pide primeramente la tasa. Seleccionamos la celda donde está consignada la tasa de interés, que sería este. Punto y coma. En mi Excel me pide punto y coma. En otros Excel pide coma. Deben fijarse qué es lo que les está pidiendo. Y para saberlo simplemente miran acá qué es lo que se solicita. A mí me solicita punto y coma. Vamos a ingresar ahora NPR, es decir, número de periodos. Para ingresarlo simplemente hacemos clic en la celda donde está consignada el número de meses de la deuda, para el pago de la deuda. Vamos a ingresar ahora el valor actual. Después de ingresar NPR, hacemos punto y coma. Ahora, como notan, se pone en negrita PA, es decir, valor actual. Este valor actual va a ser la deuda que se está contrayendo hoy mismo. Y este va a ir en negativo. Hemos colocado negativo, escrito el signo negativo y seleccionamos la celda donde tenemos el valor de la deuda. Como asumimos que estamos con una anualidad vencida, no necesitamos más información, aunque notemos que la función nos está mencionando que ingresemos valor futuro y tipo. No es necesario porque vamos a trabajar con una anualidad vencida
y al darle Enter hasta acá, Excel va a interpretar que estamos trabajando con una anualidad vencida. Le damos Enter. El pago mensual va a ser, por lo tanto, de 5.815 lempiras con 82 centavos. Después de ingresar los datos del encabezado de la tabla de amortización de la deuda, vamos a comenzar a trabajar con la tabla en sí, el cuerpo de la tabla. Comenzamos con la columna mes. Vamos a enumerarlo desde 0 hasta 24, puesto que el número de periodos es 24. Y comenzamos con 0. Recuerden, siempre comenzamos con 0, no con 1. Le damos Enter. Y para rellenar, es decir, para escribir del 1 al 24, obviamente no lo vamos a hacer uno por uno, 1, 2, 3, no. Nos lleva mucho tiempo. Podemos correr y dar la opción de series, pero vamos a utilizar una función que es más práctica. Nos ubicamos en la celda donde está consignado el 0 que hemos ingresado. Recuerden, nos ubicamos solamente. Vamos a inicio. En inicio nos dirigimos a rellenar. Hacemos clic en rellenar y seleccionamos series. En series vamos a seleccionar columnas. Recuerden, columnas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en filas, la numeración lo va a hacer a lo largo de esta fila. Pero no es la intención, queremos que la numeración sea a lo largo de esta columna. El incremento de 1 en 1, ok, ya aquí automáticamente Excel selecciona el 1 y así lo queremos, de 1 en 1. Límite, es decir, hasta dónde queremos que llegue hasta el número 24, es decir, mes 24 y le damos a aceptar. Y como notarán, automáticamente Excel ha hecho la numeración del 0 hasta el 24. Vamos a ingresar el primer dato en lo que es la fila para el mes 0. Y el único dato a ingresar aquí es el saldo de la deuda. ¿Por qué? Porque al principio, en el momento en que adquirimos la deuda, no se ha ganado interés, no hemos pagado nada a capital y obviamente, por lo tanto, no hemos hecho un pago mensual. ¿A qué va a ser igual aquí el saldo de la deuda? Va a ser igual. Escribimos igual a la deuda que hemos contraído, que es 110.000. Seleccionamos esta celda donde se encuentra consignado el valor de la deuda que hemos adquirido ahorita, es decir, en el mes 0 al inicio. Le damos Enter. Comenzamos a ingresar en la segunda fila, es decir, la fila para el mes 1, ahora sí el interés. Porque al final del mes, al final del primer mes, ya se estará generando intereses. La deuda ya está ganando intereses. ¿De cuánto va a ser ese interés que va a ir ganando? De este mismo que tenemos en el encabezado. Escribimos entonces acá, ingresamos una función. Va a ser, escribimos igual. Seleccionamos la celda donde tenemos la deuda. Notemos que estamos seleccionando el saldo de la deuda de la celda anterior. Noten, de la celda anterior. Lo hemos seleccionado y este valor queremos que se multiplique por este dato que está en el encabezado de esta tabla. Escribimos entonces asterisco, que indica multiplicación, y seleccionamos esta celda donde está consignada la tasa de interés. Y aquí vamos a hacer algo. Esta fórmula lo vamos a correr hacia abajo a lo largo de la columna de interés. Esta referencia que está en azul queremos que sí se mueva hacia abajo, porque para el mes 2 ya no vamos a utilizar esta celda sino la que está abajo. Por lo tanto, sí nos interesa que al momento de correr esta referencia a la celda siguiente ya no sea E10 sino E11. La que no queremos que se mueva es la celda de referencia del encabezado. La celda de referencia
el encabezado son estas, donde está este 110.000, este 24, este 0.02 y este 5.815.82. Esas son las celdas de referencia del encabezado. Y estamos aquí en esta fórmula utilizando una celda de referencia de encabezado. Por lo tanto, aquí sí necesitamos que no se mueva. Es decir, cuando corramos esta fórmula hacia abajo, no queremos que esta referencia se corra hacia abajo, sino que se quede aquí estática en la fila número 6. Por lo tanto, antes del 6, recuerden, este 6 indica fila, ponemos signo de dólar. Con esto le estamos indicando a Excel que esta celda de referencia, la que está en rojo, no se mueva hacia abajo, no corra de fila, sino que permanezca en la fila número 6. Cuando corramos la fórmula hacia abajo, la celda de referencia del encabezado que está en rojo se va a quedar allí en la fila número 6. No se va a mover de la fila número 6, es decir, no va a bajar de la fila 6. La única celda de referencia que va a bajar es el que está en azul, y ese sí queremos que vaya bajando. Le damos Enter. Luego debemos ingresar el pago a capital. Pero para entender qué es este pago a capital, vamos a ingresar primeramente la mensualidad. ¿De cuánto es la mensualidad? Vamos a decir que va a ser igual, escribimos igual a lo que está aquí consignado en el encabezado. El dato de encabezado, el pago mensual. Esta fórmula de esta celda lo vamos a correr hacia abajo. Y como estamos utilizando una referencia del encabezado, necesitamos usar signo de dólar. Recuerden este criterio. Si estamos utilizando una celda de referencia del encabezado, es decir, cualquiera de estas 4, vamos a utilizar signo de dólar antes del número. Es decir, le estamos diciendo a Excel que esta referencia no se mueva de la fila 7, sino que se quede aquí en la fila 7. Escribimos signo de dólar entonces. De ese modo, esta referencia, al momento que corramos esta fórmula a las celdas hacia abajo, va a permanecer aquí en la fila número 7. No se va a mover de la fila 7. Dimos Enter. Esta va a ser la mensualidad, es decir, el pago que vamos a hacer cada mes. Y todos los meses el pago es igual, no cambia. Claro, este pago va a cubrir el interés, pero también va a ser un pago a capital. ¿De cuánto va a ser este pago a capital? Este va a ser igual a la mensualidad que estamos dando al final del mes 1 menos los intereses que la deuda ha generado. Escribimos entonces que este va a ser igual al pago fijo que vamos a hacer mensualmente menos el interés que la deuda ha generado. Noten que en este caso no hemos utilizado ninguna celda de referencia de encabezado. Es decir, no hemos utilizado ninguna de estas 4 celdas de referencia de encabezado. Como no estamos utilizando celdas de referencia del encabezado, no debemos usar signo de dólar. Repito, no debemos usar signo de dólar en ningún dato. Y le damos Enter. Lo que nos está diciendo esto es, vamos a hacer un pago de 5.815 lempiras con 82 centavos. De este pago fijo que vamos a hacer, 2.200 es pago a intereses que la deuda ha generado en el primer mes. La diferencia, 3.615.82, es
pago a capital. Y en la siguiente celda, saldo de la deuda, este va a ser igual al saldo anterior menos el pago a capital que estamos efectuando. Es decir, va a ser igual a al saldo de la deuda del mes anterior menos pago a capital. Les repito, menos pago a capital. Eso es lo que descuenta el valor de la deuda, el pago de capital. Como no estamos utilizando como celda de referencia ninguna del encabezado, no utilizamos signo de dólar en ninguna de las referencias y le damos enter. Lo que nos está diciendo es que al efectuar el primer pago, parte de ello va a pago a capital y este pago a capital se le resta al saldo de la deuda que hemos adquirido, saldo de la deuda del mes anterior, y nos da como resultado una disminución de la deuda y se nos disminuye a 106.384 lempiras con 18 centavos. Para finalizar vamos a seleccionar con Shift y movemos hacia la derecha mediante cursor de dirección para que se nos marque estas 4 celdas de esta fila. Nos ubicamos en el cuadrito de la esquina inferior derecha. Ubicamos el cursor de modo que nos quede en una cruz negra. Cruz negra. Ahí está. Cruz negra. Y le damos doble clic para que Excel automáticamente rellene toda la tabla hasta el numeral 24. Doble clic. Y como notamos, Excel automáticamente rellenó la tabla ingresando las fórmulas que hemos ingresado en la fila para el mes número 1. ¿Cómo sabemos que está correcto esta tabla de amortización? Sabemos que está correcto porque al final, en el mes 24, el saldo de la deuda es 0. Este guión indica que quedó en 0. Así hemos completado con esta tabla de amortización de la deuda. Recuerden, esta es tabla de amortización de la deuda. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo elaborar una tabla de fondo de amortización. Son dos cosas diferentes. Tabla de amortización, tabla de fondo de amortización. Son dos cosas diferentes. Acá hemos visto tabla de amortización. Fue un placer, nos vemos en el siguiente video tutorial.